leerles Deuteronomio capítulo 31, versículo 8. Esta fue la palabra que Moisés le dijo a Josué, heredándole su puesto para que él fuera a meter al pueblo de Israel a la tierra prometida. Dios mismo será tu guía, le dijo Moisés, y te ayudará en todo. Él jamás te abandonará, pero le dice lo que tiene que hacer para que Dios haga su parte. Echa fuera el miedo y la cobardía. Moisés le dijo: yo quiero que sepas, como Dios estuvo conmigo, estará contigo. Pero una de las claves le estaba diciendo Moisés a Josué del por qué Dios me ha respaldado, es que yo nunca he permitido que los temores me dominen. De nada hacemos saber que Dios está con nosotros, que Él nos va a guiar, que Él nos va a ayudar, pero si en la vida tenemos miedo. Y escucha, al que le toca echar fuera el temor no es a Dios, te toca a ti echarlo fuera. Al que le toca sacar la cobardía de su corazón es a ti, no a Dios. Por eso Moisés le dice: hey, echa fuera el miedo y la cobardía. Cuando Moisés le dice a Josué que echara fuera el miedo y la cobardía, es porque de repente Moisés, como su líder, podía ver en la conducta y en el comportamiento de Josué que tenía muchas cualidades, pero que de repente en su corazón podía ver que él tenía un poco de miedo. Pastor, ¿es pecado tener miedo? No, es natural tener miedo. Todo lo nuevo nos da temor. Lo que nunca hemos hecho nos da temor. Es natural. El problema no es tener miedo. El verdadero problema es no enfrentar el miedo. Y la forma de enfrentar el miedo es sacándolo de nuestro corazón. El miedo y la valentía no son compatibles, como no es compatible la luz y la oscuridad. Entonces, para que haya luz no tiene que haber oscuridad, y para que haya oscuridad no tiene que haber luz. Para que haya valentía se tiene que haber ido el miedo. Para que no exista la valentía tiene que existir el miedo. Entonces quiere decir que cuando estamos en modo cobardía es la oportunidad para entrar en modo valentía. La valentía vendrá cuando la cobardía está. Es la oportunidad para ser valientes. Ahora, el miedo y la cobardía nos toca, como decía anteriormente, a nosotros echarlo fuera. Y quiero hacerles una pregunta a todos los que están ahorita recibiendo este mensaje. ¿Qué futuro tú te imaginas? ¿Qué futuro imaginas para los próximos días, meses y años? Si en ese futuro está Dios, imagina un buen futuro. Pero si en ese futuro Dios no está, imagínate el peor futuro. Hechos capítulo 13, versículo 22. Pongan atención porque aquí el mensaje se pone interesante. Quitado está hablando a Pablo, le levantó por rey a David. Quitado Saúl, Dios levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, un varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Dios vio en David el corazón valiente que Dios mismo tiene. Y esto me encanta. Dios anda buscando hombres y mujeres que cuando vea su corazón vean el espíritu de valentía que Dios mismo tiene. Dios no vio en David un corazón por un tema de moral, porque sabemos que David falló en su moral. Dios no vio en David un tema de corazón espiritual. Dios vio en David un corazón valiente como el corazón que Dios tiene. Porque los hijos debemos de parecernos al Padre. Y si hay algo que el Padre tiene es valentía. Tiene tanta valentía que mandó a su hijo a morir en una cruz por cada uno de nosotros. La valentía de Dios se demostró en una cruz. Y cuando Dios vio a David, vio a un hombre que no iba a desmayar, que no se iba a dar por vencido, que a pesar de que iba a cometer errores, se iba a arrepentir, iba a seguir adelante, que iba a enfrentar sus miedos. Y por eso Dios lo encontró y lo usó. Escucha esto, para hacer lo que Dios dice tenemos que ser valientes. He hallado un hombre conforme a mi corazón, quien hará lo que yo quiero. Mírame, presta atención. Hacer lo que Dios dice conlleva valentía. ¿Por qué? Porque por hacer lo que Dios dice tendremos que enfrentar la crítica de la gente. Por hacer lo que Dios dice tendremos que enfrentar la traición de las personas. Por hacer lo que Dios dice tendremos que enfrentarnos contra los sistemas de la tierra, que muchos de ellos están contra el deseo de Dios. Por hacer lo que Dios dice tendremos muchas veces que exponer nuestra vida.
Por hacer lo que Dios dice, muchas veces tenemos que enfrentarnos en contra del sistema de esta tierra. Y este es el tiempo que Dios necesita encontrar a los David, que sin importar lo que está pasando en el mundo, tienen el corazón valiente para decirle: Dios, yo voy a hacer la voluntad que tú necesitas que yo haga. Lee conmigo Romanos capítulo 12, versículo 2. No se amolden al mundo actual. Esto es para los valientes. Si no se han transformado mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tú sabes que se necesita valentía para salirse del molde del mundo. Dice: no se amolden al mundo. Y un valiente tiene que salirse del molde. Hoy todo el mundo quiere que nos amoldemos. Recuerda que los gobernantes de las naciones enfrentan los problemas de la tierra conforme a su razonamiento. Los hijos de Dios enfrentamos los problemas de la tierra conforme a la palabra del Creador de todas las cosas. Y un valiente le tocará en algún momento salirse del molde. Pedro estaba en la barca, y por estar en la barca estaba en su zona de comodidad, pero por salirse del molde caminó sobre las aguas. Sadrach, Mesach y Abednego, por salirse del molde, caminaron en medio del fuego. Daniel, por salirse del molde, caminó en medio de los leones. Prepárate, Dios nos va a poner en plataformas donde va a exhibir a su pueblo, a sus empresarios y a su iglesia, porque no nos quisimos amoldar al sistema de esta tierra. Porque el corazón valiente es aquel que hace lo que Dios necesita que hagamos. El apóstol Pablo se ponía a predicar en una plaza y lo apedreaban, pero como él tenía un corazón valiente, lo tomaban los hermanos, le curaban las heridas, y al otro día Pablo estaba de nuevo en la misma plaza predicando. No es tiempo de acobardarnos. No es tiempo de ponernos la vestidura de Saúl para escondernos detrás de una posición de religión. Es tiempo de ponerse la vestidura de un pastor llamado David y enfrentar a los Goliat y salirnos del molde. Saúl le decía a David: tú no puedes, tú eres un pastor de ovejas. Y David decía: es que yo me salí del molde hace mucho tiempo. Cuando venía un oso, cuando venía un león, yo lo enfrentaba. Un pastor del molde salía corriendo, pero un pastor de ovejas que se salía del molde enfrentaba osos y leones. Y los osos y leones que hemos matado en el silencio, Dios lo va a hacer para que matemos gigantes en lo público. Yo profetizo sobre Visión de Impacto que viene un tiempo de avance, de crecimiento, de exhibición, de milagros, de unción como nunca antes en la historia, porque se levantan los corazones valientes.